Hermanos, les saludo en el amor del Señor y les quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 17 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 23. Vamos a esperar que todos tengamos nuestras Biblias. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor, desnudos como estamos, porque tú lo ves todo, Señor. Tú ves nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todo lo que somos está delante tuyo acá y queremos confesar que estamos huérfanos, indignos delante tuyo y esperamos ser alimentados por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú bendigas esta lectura en cada uno de nosotros, que, como decía la alabanza, Señor, podamos esta mañana escuchar tu dulce voz. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, estamos frente a una carta del apóstol Pedro, de este Pedro que conocemos en los evangelios, un hombre fuerte, con un carácter fuerte, impetuoso muchas veces, pero que poco a poco fue siendo transformado por el Espíritu Santo para llegar a ser el apóstol, aquel que se levanta, ¿cierto?, en los Hechos de los Apóstoles y entrega el primer mensaje propiamente cristiano, aquel que proclama por primera vez que Jesús es el Cristo, que Él es el Señor. Este es el Pedro que está hablando en esta carta. Un hombre sin letras, un hombre sin educación, sin embargo nos entrega este texto maravilloso, inspirado, capacitado por Dios para entregarnos su palabra. Y en el versículo 17 nos empieza a exhortar y nos dice y nos cuestiona que nosotros invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nosotros estamos aquí en este templo porque hemos sido llamados por Cristo para invocar a Dios como Padre. Qué maravillosa bendición tenemos de poder llamar a Dios nuestro Padre. Somos capaces de comprender la maravilla y la bendición que significa que cada uno de nosotros pueda llamar a Dios Padre. Y cada uno de nosotros llega a este templo con esa confianza. Por eso es que cada uno de nosotros trae sus peticiones, trae sus preocupaciones,
trae sus angustias, se presenta frente a su Padre, como nos presentamos frente a nuestro Padre. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio: si ustedes, siendo pecadores, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial atenderá a nuestros ruegos, atenderá a nuestras súplicas? Estamos aquí porque invocamos a Dios como nuestro Padre, como aquel que nos provee, como aquel que nos cuida, como aquel que nos guía, como aquel que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pedro nos está poniendo en otra situación. Nos está diciendo: ok, ustedes invocan a Dios como Padre, y está bien, porque Cristo nos enseñó que Él es nuestro Padre. Pero Pedro nos dice: ustedes que invocáis a Dios por Padre, deben conducirse con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, el apóstol Pedro nos está diciendo: si ustedes invocan a Dios como Padre, ¿realmente tú, yo, nos estamos comportando como hijos de Dios? Porque es fácil entender que invocamos a Dios como Padre y venir aquí ante su presencia, ponernos frente a Él y pedir que Él se comporte como un Padre con nosotros, y Él lo hace. La pregunta que el apóstol Pedro nos hace: ¿y tú te comportas como un hijo de Él? ¿Tú te comportas como un verdadero hijo de Dios que ha sido llamado a una vida de santidad? La vida de cada uno de nosotros refleja para aquellos que no conocen a Dios que tú eres un hijo de Dios. Por eso es que el versículo 17 nos dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No basta con declarar que Dios es nuestro Padre, no basta con declarar que somos hijos de Dios. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Nuestras obras deben mostrar que somos hijos del Dios vivo. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice: conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recordemos que estamos en este mundo solamente peregrinando. Recordamos que en este mundo solamente estamos de paso. Recordemos que en este mundo estamos peregrinando hacia un hogar mejor que está prometido para nosotros. Esa es la esperanza que trajo Cristo para cada uno de nosotros. Nuestra vida no termina en este mundo. Por eso el apóstol Pablo en la epístola de los Corintios dice: si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos simplemente. Esa es la vida que vive el mundo, una vida sin esperanza en la otra vida, una vida que no cree en las promesas del más allá, una vida que no cree en la vida eterna. Estamos peregrinando en esta vida, estamos de paso en esta vida, pero nos comportamos como si fuéramos de aquí. Nos comportáramos como si este tiempo fuera el último tiempo por vivir, y no entendemos, como dice Pedro, que estamos peregrinando. Y nos llama entonces en este peregrinar a que nos comportemos como es digno de un hijo de Dios. Que nuestra vida, que nuestros actos reflejen que somos hechos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. No somos hijos de Dios por derecho. El pecado nos apartó de Dios, nos llevó lejos de Dios, nos hizo extraños frente a los ojos de Dios, y Cristo viene a reconducirnos al Padre. Él es el primogénito de muchos hermanos. Él, siendo el Hijo primogénito de Dios, a través de su sacrificio, nos hace hijos de Dios, y nosotros entonces debemos comportarnos como hijos de Dios. Hoy día en la clase nos preguntaba: ¿cómo podemos manifestar que Cristo es el Señor? ¿Cómo podemos expresar a otros que Cristo es nuestro Señor? Comportándonos como siervos de Dios. No hay una mejor forma de declarar que Cristo es nuestro Señor, sino comportándonos como sus siervos. Demostrándole al mundo que Él es dueño de nuestra vida, que Él dirige nuestros actos, que tenemos una ética cristiana,
que no hacemos cualquier cosa, que no estamos dispuestos a todo, que tenemos valores distintos porque hemos sido llamados a una vida de santidad, a una vida apartada del mundo, a una vida que no es la vida que tienen los demás. Muchas veces cuando invitamos a alguien a que nos acompañe a escuchar la palabra, le invitamos a la iglesia. Y está bien, queremos invitar a otros a la iglesia. Pero ¿se trata de estar en la iglesia? ¿Se trata de venir a la iglesia? ¿A qué invitamos a la gente? ¿A qué invitamos a otro? ¿A ser una buena persona? ¿A cumplir determinados mandamientos, determinados requisitos? Tenemos que comprender que el Evangelio y la llamada del Evangelio es a una vida distinta, a una vida de santidad, a una vida nueva en Cristo Jesús. A eso estamos invitando a aquellos que estamos evangelizando, a aquellos que están lejos de Dios, a aquellos familiares nuestros que los estamos invitando a que estén con nosotros. No los estamos invitando a ir a la iglesia, los tenemos que invitar a una vida nueva en Cristo Jesús, una vida que transforme todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos sienten. Eso es la vida nueva en Cristo Jesús. En esa vida nueva nos declaramos peregrinos, nos declaramos extranjeros en este mundo. No somos de este mundo, estamos en el mundo. Estamos llamados a transformar el mundo. Estamos llamados a mostrar la misericordia de Dios en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Y debemos siempre recordar entonces que siendo peregrinos, como dice el versículo 18, fuimos rescatados. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. No es una decisión tuya, no es una decisión mía estar aquí esta mañana. Fue la sangre de Cristo que te trajo. Él te rescató. Él tuvo misericordia de ti. Él te salió al encuentro y te trajo a tu presencia y te adoptó como una hija de Dios. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Cuando vemos el mundo, vemos que el mundo vive una vana manera de vivir, una vida vacía. Una vida vacía. Hermanos míos, cuando miramos alrededor de nosotros mismos, cuando miramos nuestro vecindario, cuando miramos a nuestros compañeros de trabajo, ¿no vemos el vacío? ¿No vemos cómo la salud mental, las enfermedades psiquiátricas son una pandemia hoy en día? ¿No nos hemos preguntado de dónde viene esa pandemia? ¿No nos hemos preguntado de dónde viene esta necesidad imperiosa de psiquiatras, de pastillas, de yoga, de esoterismo? Una vana manera de vivir, una vida vacía. El libro de Eclesiastés nos recuerda en una enseñanza maravillosa y nos habla de Dios como creador. Y nos recuerda que Dios nos creó, Dios nos hizo. Y dice el Eclesiastés que todo lo hizo hermoso a su tiempo, puso eternidad en el corazón de ellos. Miren qué palabra maravillosa, dice Eclesiastés. Puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos de este mundo, tiene un sentimiento de eternidad en su corazón. Cada uno de los hombres de este mundo, creados por Dios, tiene ese sentimiento de que la vida no termina en este mundo. Sabe que hay algo más grande, porque tiene ese sentido de eternidad en su corazón. No se da cuenta muchas veces. Muchas veces su entendimiento está entenebrecido frente a esta verdad, pero tiene todo hombre en su corazón ese sentimiento eterno. Sabemos que hay algo más, pero no lo entendemos. Y como no lo entendemos y tenemos ese sentido de eternidad en nuestros corazones, entonces tratamos de llenar ese sentido de eternidad. Tratamos de llenar ese corazón vacío con ídolos. Tratamos de llenar ese corazón vacío con consumo.
y consumimos y nos endeudamos y compramos tratando de llenar el vacío. Tratamos de llenar ese vacío con trabajo y trabajamos tratando de llenar ese vacío. Tratamos de llenar ese vacío con conocimiento y nos llenamos de conocimiento, nos llenamos tratando de llenar ese vacío. Y así cada uno de nosotros construye un ídolo y trata de llenar ese vacío. Y no nos damos cuenta del absurdo que significa tratar de llenar un vacío eterno, un vacío infinito, tratar de llenarlo con cosas materiales de este mundo, cosas finitas, cosas que terminan, cosas que no tienen ni un sentido. Esos son nuestros ídolos. Construcciones nuestras que adoramos, construcciones nuestras con pies de barro, que las ponemos o intentamos poner en el lugar de Dios y tratamos que llenen este vacío infinito de la eternidad que está en nuestros corazones. Eso tiene al hombre de hoy enfermo en nuestra sociedad. Nunca llenará ese vacío si no es con Jesucristo. Un vacío eterno solamente puede ser llenado con lo eterno. Un vacío santo puede ser llenado con santidad. Un vacío como el de Dios solamente pudo ser llenado por Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos ser rescatados de la vana manera de vivir. No podemos vivir como el mundo. No está bien vivir como el mundo. Estamos llamados a una vida distinta, estamos llamados a una vida de santidad. Nada va a llenar ese vacío, nada va a llenar ese vacío. Abandona la falsa esperanza. Solamente Cristo. Todo lo que intenta llenar ese vacío no es un ídolo porque lo adoremos, no es un ídolo porque nos rindamos a sus pies. Esas cosas se transforman en nuestros ídolos porque esperamos de ellas satisfacción, porque esperamos de ellas felicidad, porque esperamos de ellas tranquilidad, porque esperamos de ellas todo lo que debemos esperar solamente de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, de ese vacío existencial en el cual están sumergidas millones de personas en este minuto a nuestro alrededor. Por eso es que el apóstol Pedro enfatiza que ese rescate no fue, al final del versículo 18, si van siguiendo, ese rescate no fue con cosas corruptibles, no con oro, no con plata. No fue con autos último modelo, no fue con ropa a la moda, no fue con títulos universitarios, no fue con nada de estas cosas corruptibles que tú ves a tu alrededor. No fue así como fue rescatada tu vida. Tu vida fue rescatada, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios proveyó para nosotros el rescate de nuestras vidas. Dios nos sacó del mundo por la sangre preciosa de Jesucristo. Tu vida, hermano mío, es valiosa, es tan valiosa que Dios entregó a su Hijo por tu vida. Cuando el vacío, cuando el sinsentido, cuando la desesperanza, cuando la desdicha acosa nuestro corazón, debemos recordar que nuestra vida fue pagada con sangre y con la sangre de Jesucristo. Nuestra vida es valiosa. Nuestra vida es valiosa frente a Dios porque su Hijo pagó con su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero Santo, el sacrificio perfecto, fue entregado por ti y fue entregado por mí. Pero fue pagado por rescate. Fue pagado precisamente para que tuviéramos una vida apartada de este mundo. Dios destinó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. En su sabiduría infinita destinó desde el principio, antes que el mundo fuese, destinó a Cristo como el Salvador.
Por eso es que la Escritura nos enseña que Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes que todas las cosas. Por Él fueron hechas las cosas. Por Él, de Él y para Él es todo lo hecho y todo lo creado, porque Él es Señor. Él es el Señor. Y fue manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor de quién? ¿Para quién fue manifestado? ¿Por qué fue manifestado? Por amor de vosotros. Cristo fue manifestado por amor de vosotros. Cristo se hizo carne por amor de vosotros. Cristo sufrió y se hizo siervo por amor de vosotros. Cristo se entregó a la muerte por amor de vosotros. Cristo resucitó de los muertos por amor de vosotros. Ese es el Salvador que tenemos. Esa es la esperanza que abrigamos. Por eso estamos llamados a una nueva vida. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él intercede por nosotros. Por eso es que Él es el sacerdote perfecto, porque Él intercede por nosotros, porque Él atiende tu debilidad, porque Él atiende tu aflicción. Dios le ha dado gloria. El versículo 21 dice, ¿para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo fue glorificado y fue sentado a la diestra de Dios Padre para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Para que entendamos de una vez por todas de no poner nuestra fe y nuestra esperanza en nada más que no sea Dios mismo. Ahí construye el cristiano su vida. Ahí enfrentamos las dificultades, porque las dificultades seguirán existiendo para el cristiano. Seguiremos enfrentando pruebas, seguiremos enfrentando dificultades, seguiremos enfrentando enfermedad. La diferencia es que nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios. Porque podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque Cristo intercede por nosotros frente a nuestro Padre. Esa es nuestra fe, esa debe ser nuestra esperanza. Por eso debemos apartarnos de toda esperanza mundana. Por eso debemos apartarnos de toda fe en cualquier cosa de este mundo que es solamente creación del hombre. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, creemos en Dios. Por eso es que estamos llamados entonces a una vida santa. Y por eso entonces el apóstol Pedro continúa su reflexión en el versículo 22 y dice entonces, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Cuando entendemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros, cuando entendemos que Jesucristo fue el rescate pagado por nosotros, entonces debemos purificar nuestras almas. No podemos vivir y seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. No podemos desperdiciar nuestra vida como si nuestra vida no tuviera ningún valor, si esa vida fue pagada por la sangre del Cordero de Dios. Debemos purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite entender estas verdades. El Espíritu Santo nos permite atesorar nuestra vida por el amor de Cristo. El Espíritu Santo nos permite entonces enfrentar este vacío que enfrentamos día a día, esta falta de esperanza, esta oscuridad que a veces nos rodea, estas pruebas que a veces nos acechan, estas tentaciones que están a la puerta. Todo esto nosotros lo podemos enfrentar mediante el Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros de manera que ni siquiera podemos expresarlo, ni siquiera podemos entenderlo, ni siquiera el escritor bíblico pudo expresarlo en palabras, con gemidos indecibles. No hay palabra que logre contener el ruego del Espíritu Santo por nosotros.
No hay palabra que logre contener la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque el Espíritu nos da vida y nos da vida en abundancia. Eso quiere Dios para ti. Quiere darte vida en abundancia, pero tienes que ser rescatado del mundo. Tienes que dejar de vivir como el mundo. Debes purificar tu alma. Debes purificar tu alma. No porque tu salvación dependa de tus buenas obras. Debes purificar tu alma porque tu salvación ya fue comprada por Cristo. Debes mostrarle al mundo que tú eres un rescatado por Cristo, purificando tu alma. Por eso entonces, hermanos míos, en esta mañana tenemos que seguir rescatando almas de esa vana manera de vivir a través de la predicación del Evangelio. No somos nosotros. Siervos inútiles somos, dice la palabra. Pero estamos en el reino de Cristo para extender la palabra de Dios, para que otros puedan entender que su vida tiene precio y que ese precio es la sangre de Cristo. Esa es la misión de la Iglesia. Por eso entonces es que esta mañana tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Tenemos que alentarnos los unos de los otros. Por eso el Señor Jesucristo dejó establecido una iglesia, para que caminemos juntos este camino. Hoy en día está de moda aquellos que dicen que ellos no necesitan ir a la iglesia, que pueden en su casa acercarse a Dios, que da lo mismo. Y es verdad que nosotros como iglesia a veces damos bastantes motivos para alejar a la gente de Dios. Pero el apóstol Pedro nos dice claramente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, para el amor entre hermanos, para el amor entre nosotros, para el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Estamos llamados en este camino a acompañarnos entrañablemente, con el corazón puro, orando los unos con los otros, con corazón puro visitándonos los unos a los otros, con corazón puro preocupándonos los unos de los otros. Amados hermanos, estamos en este mundo ciego, en este mundo rápido, en este mundo veloz, en este mundo que nada tiene sentido, en este mundo donde nadie descansa. Y pasa mucho hoy que estamos en labores de misericordia, pasa mucho hoy que tenemos actividades en la iglesia, y muchos de nosotros estamos muy dispuestos a hacer aportes a esa labor, y está muy bien, tenemos que ofrendar al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar tiempo al hermano? Tiempo al hermano. Tiempo para escuchar. Tiempo para acompañar. Tiempo para orar. Tiempo para reír. Tiempo para llorar. Eso es la iglesia. Aquellos que nos acompañamos, como dice la palabra, con amor no fingido, amándonos los unos a los otros entrañablemente, con corazón puro, hermano, con corazón puro. El Evangelio ya lo dice: si tú traes tu ofrenda al altar y tienes algo con tu hermano, ve primero donde tu hermano, arréglate con tu hermano. El Señor quiere que tengamos un corazón puro y amoroso los unos con los otros, amándonos los unos a los otros. Cuando el Señor Jesucristo oró por nosotros, sus discípulos, el Señor oró por nosotros. Y el Señor le pidió a su Padre: Padre, únelos para que el mundo sepa que tú me has enviado. No hay mejor testimonio que pueda entregar la iglesia que cuando la iglesia está unida con amor fraternal, con corazón puro, unida en la misión de Jesucristo. Eso es lo que nos está invitando. Por eso que finalmente en el versículo 23 el apóstol Pedro nos recuerda
que somos renacidos. Somos renacidos. Hermano mío, tú puedes saber de todo, tú puedes entender todas las doctrinas, tú puedes saberte la Biblia de memoria, pero la pregunta es, ¿tú has sido renacido? ¿Tú has nacido nuevamente? Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo es posible, dice, que vuelva un hombre al vientre de su madre? Hay que nacer del Espíritu Santo, hay que nacer a una nueva vida. Eso es renacer en Cristo. Renacer a una nueva vida, siendo renacidos, pero no de simiente corruptible. Esta nueva vida no viene de nada corruptible, no viene de nada que esté en el mundo, sino de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible, esa semilla incorruptible que nos puede dar vida eterna, que puede hacernos o entregarnos un corazón de carne y sacarnos el corazón de piedra, esa semilla es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que toda esta operación sobre nuestras vidas, por eso es que toda esta purificación, por eso es que toda esta predicación, por eso es que todo lo que buscamos, todo lo que queremos, solamente puede ser alcanzado mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso que el culto cristiano tiene como su centro la predicación de la palabra. Porque la palabra es la semilla que puede dar fruto en nosotros. Porque la palabra es la que puede vivificar nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es la que puede dar consuelo a nuestras almas. Porque en la palabra de Dios está la solución a nuestros problemas. Porque en la palabra de Dios está la verdad. Aunque el mundo diga hoy que la verdad no existe, nosotros declaramos y confesamos que la palabra de Dios es la verdad. Y como dice Pedro, que vive y permanece para siempre. La verdad incorruptible dada por Dios para nosotros, por eso podemos apoyarnos de ella, por eso que ella nos da vida eterna. Debemos buscar a Jesucristo en la palabra de Dios. Debemos sembrar en otros la palabra de Dios, debemos proclamar la palabra del Señor, porque en ella está la verdad, porque en ella está la vida, porque en ella encontramos a Jesucristo. Esta mañana, hermanos, estamos llamados a recordar que hemos sido rescatados de una vida vacía y sin sentido. Esta mañana estamos llamados a recordar que la sangre preciosa de Jesucristo nos rescató del mundo, nos llevó de muerte a vida, de oscuridad a luz. Esa es la luz de Cristo que debemos sembrar. De eso se trata el reino de los cielos, de hacer avanzar esa luz, de hacer avanzar ese mensaje, de hacer avanzar la palabra, de que la palabra llegue a otros y la palabra tendrá poder por sí misma. ¿Cuántas veces nos afligimos porque no hayamos qué decir? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a presentar el Evangelio a esta persona? La palabra tiene poder por sí misma. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Debemos llevar el Evangelio a aquellos que tienen un vacío que no podrán llenar con nada, sino con Cristo. Acuérdate cuando estabas sin Cristo. Acuérdate cuando estás lejos de Cristo. ¿Cómo se siente ese vacío? No importa cuántos me gusta reciban tus fotos. No importa cuánto tengas en tu cuenta corriente. No importa cuántos títulos acumules. No importa nada si al final de tu día, hay un vacío inmenso. Ese vacío inmenso es el que nosotros hemos podido completar invocando a Dios como nuestro Padre, reconociendo que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y siendo purificados por el Espíritu Santo. Esa es la nueva vida en Cristo.
Esa es la vida a la que hemos sido llamados, una vida de excelencia, una vida que no tiene ausencia de luchas, de dificultades, pero una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida que no termine en esta vida, sino que comprende, confiesa y proclama que esta vida es solamente una peregrinación para llegar algún día a la presencia de nuestro Señor. Quiere el Señor adornar nuestras vidas con esa esperanza. Quiere el Señor fortalecer nuestras vidas, nuestras familias, con esa esperanza, con la esperanza de que la vida verdadera solamente está en Cristo. La vida verdadera solamente está en Cristo. Aquel Cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Quiere el Señor bendecir su palabra en nosotros. Quiere el Señor sembrar a través de su palabra esta esperanza maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, queremos alabar tu nombre, Señor, queremos glorificarte porque hemos sido rescatados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Queremos confesar, Señor, que solamente en ti hemos encontrado la satisfacción de nuestras almas, el consuelo de nuestros espíritus, Señor. Purifícanos, Señor, purifica nuestros corazones. Danos amor fraternal, Señor. Danos amor y preocupación los unos por los otros. Permítenos, Señor, acompañarnos como iglesia los unos a los otros. Predicarnos la palabra los unos a los otros. Llevar, Señor, tu luz a los que están en oscuridad. Padre Santo, glorificamos tu nombre porque tú provees todo para nosotros. Padre Santo, quédate con esta iglesia. Bendícenos, Señor. Bendícenos en la proclamación del reino. Bendícenos, Señor, en todo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Confírmanos, Señor. Queremos que tú nos dirijas, Señor. Queremos que tú nos guíes. Queremos que tú, Señor, seas el Señor de esta cuarta iglesia presbiteriana. Padre Santo, gracias te damos porque hemos podido abrir tu palabra esta mañana. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que están lejos. Bendice, Señor, a todos los que están pasando por momentos de oscuridad. Permítenos tener la bendición de ser un puente para ellos, Señor, de llegar con tu misericordia. Danos amor por el que sufre. Danos amor, Señor, por el que está solo. Padre Santo, sánanos los que tenemos dolencias. Sánanos, Señor, los que tenemos tristeza. Padre Santo, manifiéstate tú con tu misericordia entre nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, hermano Felipe. Tal como decía aquí, tal como decía